¿no? Pero bueno, esta historia también tan de la Argentina, de que ahora mucha gente aparece enterándose de cuestiones que son de vieja data. Muchos están reconociendo, obviamente, a Lilita Carrió, ¿no es cierto?, y a la coalición cívica, porque bueno, en alguna medida las denuncias que hay en la justicia mucho tuvieron que ver con su trabajo. Está con nosotros justamente una de las personas que trabaja con Elisa Carrió, y me gustaría que nos cuentes cómo están viviendo este momento político y sobre todo qué crees que va a pasar, digamos, con esta historia, ¿no?, donde parece que ahora el chivo expiatorio es José López y bueno, ¿no?, y nada más. Bueno, desde lo personal, desde lo político, para nosotros es muy importante lo que está pasando porque es un reconocimiento a un trabajo de más de 14 años. En relación, como abogada, una profunda tristeza porque si no hubiese habido este hecho, si no hubiese una actitud imprudente de López o una actitud de Lázaro Báez de contar dinero en la Rosadita, ese delito fragante, estas personas seguían impunes por la vida a pesar de la cantidad de pruebas que están en la justicia. Entonces la ambivalencia. Esto era un sistema, era sistémico, para que puedan los empresarios tener obra pública, tenían que pagar coimas. Entonces, los funcionarios y los empresarios fueron partícipes de una matriz de corrupción. Sí, en este caso, incluso te diría que hemos visto algo más. En este caso hemos directamente visto que se simula una empresa de construcción para robar dinero, porque ni siquiera se construye la obra. Esto empieza así. Por eso creo que tampoco se puede comparar a Austral Construcciones, que fue digamos, un modelo, con empresas de la construcción que tienen muchos años, que seguramente han pagado coima toda la vida. Alguna vez, claro. Por supuesto. Cartelización de la obra pública, simulación de compulsa. En muchos casos las empresas de Lázaro Báez simulaban competir y subían el presupuesto oficial. Anticipo financiero del 30%, certificados de obra que no respondían al avance de esa obra, organismos de control que se subordinaban a esta operatoria y finalmente lavado de dinero, porque había que de alguna manera blanquear ese dinero que en el costo estaba, pero que finalmente en la obra no. Y no nos olvidemos que la plata que ingresa por obra pública es plata blanca, es plata del tesoro. Sí, claro. Entonces ahí aparecían los suris, la facturación trucha, los sobrecostos. Esa plata se volvía negra, lo estoy explicando poco técnico, pero para que la gente entienda. Para sacar plata de una empresa tenés que la contabilidad tenés que generar un gasto, esa plata se volvía en negro y de ahí la necesidad de lavarla para que ingrese al circuito nuevamente. Ahora, durante todos estos años la UIF no actuó, a pesar de las denuncias, la AFIP no actuó, la IGJ permitió la constitución de sociedades que estaban con un capital inicial de 12.000 pesos. Bueno, uno de los primeros lugares que ocupó la cámpora fue la IGJ. Sí. Claro. No casualmente. Y el Ministerio de Justicia. Y bloqueando el acceso a información, ¿no? Porque los periodistas podíamos pedir información sobre cualquier sociedad y eso se bloqueó por completo. Se la bloqueaban a los jueces, peor que a los periodistas. Es verdad. Sociedades con un capital inicial de 12.000 pesos, pero que participaba en obras de 100 millones, o sea, no cumpliéndose con ninguno de los procedimientos administrativos. Fue muy obvia, muy burda la maniobra inicial, después se fue perfeccionando, se fueron a lo que era el transporte, los subsidios en energía, empresas energéticas. Yo personalmente creo que hubo algo todavía más grave, digamos, que fue un mecanismo de extorsión política para que todo esto también pudiera pasar por los jueces, por los medios de comunicación. Está con nosotros Carlos Donoso Castex, que es el presidente de la Asociación de Fiscales. Mucha gente se pregunta cómo es posible, digamos, que los jueces hayan hecho la vista gorda en todos estos años. Y en general, mucho se habla de la cuestión económica, de que los jueces eran, de alguna manera, digamos, comprados económicamente. Yo creo que además hubo una situación de extorsión política, con ingredientes de violencia muy importantes, digamos. Acá, por ejemplo, hay que recordar que un fiscal que no apeló
la causa de enriquecimiento ilícito de Néstor Kirchner, después se supo que le secuestraron un hijo, sí, el día que tenía que apelar. Entonces, me parece, por eso yo recuerdo tanto las palabras de José López. Todo esto fue por un modelo político, económico, con el cuento social, ¿no?